Tricomoniasis genital en los toros. El protozoo Trichomonas vitas es causante de la tricomoniasis genital en los vacunos, y en los toros presenta ninguna o pocas manifestaciones, razón por la cual los toros pueden llegar a ser asintomáticos. Por favor, si te gusta este tipo de videos, suscríbete al canal y dale al botón de me gusta. Las enfermedades del tipo reproductivo, que afectan directamente los sistemas de producción vacuna, están constituidas por agentes etiológicos tales como bacterias, virus y parásitos que son diseminados por los toros y las vacas. La tricomoniasis es una enfermedad venérea que es producida por un protozoario que tiene amplia distribución a nivel mundial y que tienen mucha trascendencia en países ganaderos como Estados Unidos, México, Brasil, Argentina, Uruguay y Colombia, entre otros. Por el hecho que el toro puede ser asintomático, es capaz de transmitir a las vacas la infección en la temporada del servicio, por lo cual en las vacas puede presentarse la pérdida embrionaria, abortos con piometra, infertilidad y muerte fetal, con lo cual se afecta la economía de los productores ganaderos. La tricomoniasis genital es un gran problema para el sector ganadero, debido al daño que causa especialmente en las vacas en la edad productiva, ya que esta enfermedad la principal característica es que está relacionada a temas de infertilidad, abortos, muerte fetal temprana, muerte embrionaria, piometra, secreción vaginal y maceración fetal. Como se dijo en un principio, esta patología es causada por el protozoario Trichomonas vitas y se disemina especialmente en las ganaderías, donde no se utiliza la técnica reproductiva de inseminación artificial y en su lugar es utilizada la monta natural, donde figura el toro, que muchas veces puede ser asintomático. La importancia clínica de esta patología es la ausencia de signos observables ante la exploración clínica, mucho menos a la vista, en otras palabras, permanecen asintomáticos durante toda la vida. Por el hecho que la enfermedad puede estar presente en los toros, es el principal factor que causa la rápida diseminación, razón por la cual esta enfermedad ha llegado a niveles que se consideran graves. Generalmente esta enfermedad se ubica en la cavidad prepucial de los toros. En algunos casos se ha podido observar la presencia del protozoario Trichomonas vitas en la uretra, epidídimo y en las vesículas seminales. En los toros que se han infectado recientemente, se presentará acrobustitis con descarga mucopurulenta, que algunas veces puede ir acompañado de balanitis. Se observan los síntomas sobre las mucosas que son afectadas, y muchos nódulos de tamaño pequeño, muy parecidos a los que se presentan en la vagina de vacas infectadas.